Se esforzaba queriendo razonar, comprender. Su esposa no pudo adquirir un objeto de tanto valor, de ningún modo. Luego, era un regalo. Un regalo. ¿Y de quién? ¿Por qué? Nadie podrá negarle la condición de maestro del cuento. Logra mantener en vilo la atención de los lectores, atrapados desde el inicio en la trama de sus narraciones. Historias donde se funden el humor, las alucinaciones, el absurdo dentro de la cotidianidad, la sátira social y esa rara capacidad de crear personajes tan reales que parecen sacados de la vida misma. Se volvió a casar al medio año. La segunda mujer, verdaderamente honrada, tenía un carácter insoportable y lo hizo sufrir mucho. En un lugar de la mancha de Pinzón, después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano, como una media esfera, en aquellos días buscarán los hombres la muerte y no la hallarán, y desearán morir, y la muerte irá a ellos. El nombre de Guy de Maupassant bastaría para escribir todo un capítulo de la vasta historia de la cuentística universal. No en balde aparece junto a los de Chekhov, Hemingway, Quiroga, dueño de un extraordinario poder de síntesis, capaz de resumir toda una vida en pocas páginas. Lograba ese puñetazo hemingwayano con el que el norteamericano solía definir el cuento. El escritor deberá saber cómo eliminar de entre los minúsculos e innumerables detalles cotidianos todos los que le sean inútiles. Debe subrayar aquellos que hayan escapado a la atención de observadores menos acuciosos, aquellos que dan a la historia su efecto y valor en tanto ficción. Maupassant es heredero de la rica tradición narrativa francesa que comprende, entre otros, a Balzac y Flaubert, a los que reconocía como sus maestros. Ya desde la publicación de Bola de Cebo en 1880, el cuentero pone al descubierto los principios que han de regir su escritura. La meta del escritor no es contarnos una historia, no conmovernos o divertirnos, sino hacernos pensar y llevarnos a entender el sentido oculto y profundo de los hechos. Los temas de las narraciones van desde los episodios de la vida campesina, con todo el sabor costumbrista, la diaria tragedia de los pescadores en su natal Normandía. Pasan por las hazañas y sinsabores de la gente común, los héroes anónimos de la guerra franco-prusiana de 1870, hasta las galanterías parisienses en las que no escapa cierto buceo a los bajos fondos de la ciudad luz, con especial predilección en la descripción del ambiente de tragicomedias de los pequeños burgueses de la Francia de fines de los 800. Hijo de una acomodada familia en su Normandía natal, el escriba apenas tuvo contratiempos que lo afectaran. Aquella segunda mitad de los 800 parecía que no iba a alterar en nada la pacífica y monótona vida de los acaudalados propietarios de provincia. Maupassant se inscribe en la carrera de Derecho cuando la guerra franco-prusiana de 1870 interrumpe el idilio. En la tarde del día que siguió la retirada de las tropas francesas, algunos ulanos, salidos de no sabe dónde, atravesaron a galope la ciudad. Las voces de mando repercutían a lo largo de las casas que parecían muertas y abandonadas, mientras que por los póstigos entornados, algunos ojos inquietos observaban a aquellos hombres victoriosos, dueños de la ciudad, de vidas y haciendas, por el derecho de conquista. El horror bélico descubre para el escriba todo el espanto de las miserias humanas y será el punto detonante para su posterior carrera de escritor. Seducido por la prosa de Balzac en sus inicios, no tardará en caer bajo el influjo de Zola y Flaubert. Será, no obstante, Flaubert quien ha de convertirse en el maestro intelectual. De él heredará la voluntad de coherencia y rigor que se descubre en sus relatos. La Francia que descubren los cuentos es también la que reflejan en sus cuadros los pintores impresionistas de aquella época. De alegres meriendas campestres, excursiones a fuerza de remos en el Sena, en las que no faltan inmersiones en la intensa vida nocturna parisina. Son los pequeños burgueses de Maupassant, comerciantes, empleados de oficinas, mujeres alegres, nobles venidos a menos,
artistas, periodistas, cuya vida despreocupada y algo bohemia posibilitan al autor los temas para sus narraciones. El establecimiento, único en la población, era muy frecuentado. Entre todas no eran más que 5 mujeres. Siendo tan reducido el personal, se había procurado que cada una de ellas fuese como una muestra, el resumen de un tipo femenino, a fin de que todos los consumidores pudiesen encontrar allí la realización de su ideal. A través de la estructura de sus cuentos, el escriba expone la concepción de ese mundillo social que preside su obra. Hay cierta sonrisa irónica y algo condescendiente a la hora de urdir la trama y describir los personajes. Con la coherencia y rigor heredados de sus maestros, sentó las bases de una fórmula inconfundible que lo ha de convertir en un renovador del género y maestro de la cuentística contemporánea. Dado que ha observado y meditado, el escritor aprecia el universo, los objetos, los hechos y los seres humanos de una manera personal, que es el resultado de combinar sus observaciones y reflexiones. Lo que trata de comunicarnos es esta visión personal del mundo reproducida en su ficción. En el propio arranque del relato está implícito el desenlace de la trama. Se diría que juega con la capacidad deductiva del lector. El escriba es por demás honesto, no oculta dato alguno. Ubicación social de los héroes, rasgos físicos y psicológicos, caracterización moral, el medio y paisaje donde acontecen los hechos. Le interesa poner al desnudo la realidad de la trama, sin descuidar ningún detalle. El desarrollo de la narración parte de una anécdota que irá revelando en forma progresiva, mediante situaciones, a veces extremas, el destino inevitable del protagonista. El escritor deberá partir de un momento determinado en la existencia de sus personajes y conducirlos a través de transiciones naturales hasta el periodo siguiente. Ha de mostrar cómo las mentes cambian bajo el influjo de las circunstancias del ambiente y cómo se desenvuelven los sentimientos y las pasiones. De tal modo, mostrará nuestros amores, nuestros odios, nuestras luchas. Con Maupassant hay que andar con cuidado, sopesando cada palabra, cada gesto, cada acción, pues están cargados de una marcada intención. Todo se dispone para desentrañar los motivos que rigen la conducta del hombre en la compleja y sencilla vida cotidiana. El interés del lector se vuelca entonces en el desarrollo y progresión de la acción dramática, más que en el desenlace final de la trama. Era una de esas lindas y deliciosas criaturas nacidas como por un error del destino en una familia de empleados. No tenía dote ni esperanza. Sufría constantemente, sintiéndose nacida para todas las delicadezas y todos los lujos. Sufría contemplando la pobreza de su hogar, la miseria de las paredes, sus estropeadas sillas, su fea indumentaria. El escriba suele divertirse con la sátira, la cual arremete contra los convencionalismos de la ética de esa pequeña burguesía que ha emergido como clase. Una ética de apariencias con su carga correspondiente de hipocresía y disimulo, con la cual pretende enmascarar la auténtica naturaleza del hombre. La casa era de aspecto decente. Iban allí todas las noches, hacia las 11, como al café sencillamente. Se encontraban 7 u 8, siempre los mismos, no calaveras, sino hombres respetables, comerciantes, jóvenes de la ciudad. Tomaban su chartreuse entreteniéndose con las muchachas. Se retiraban a medianoche. El escritor Maupassant es uno de los grandes culpables de los derroteros de la cuentística moderna, tal vez por esa extraña combinación de cotidianidad, sátira, alucinación, humor, que parecen brotar de la propia vida. Sus narraciones logran todavía impactar al lector, haciéndonos cómplices de las historias que nos cuenta. El cartero Bonifacio se impresionó de tal manera, pensando en aquel espantoso crimen cuyas terribles circunstancias imaginaba, que sintió un temblor en las piernas y se dijo en voz alta: «Cristo, hay personas muy criminales en el mundo». En ocasiones se percibe cierta ternura y compasión por la suerte de sus personajes, el destino de la prostituta Bola de Sebo, estafada por sus compañeros de viaje, el marido cornudo de las joyas que acaba disfrutando de las prebendas que le ofrece la traición de su mujer, la simpleza del cartero Bonifacio, la madre viuda que planea la terrible venganza sobre el matador de su único hijo, la tristeza del pequeño Simón que busca un padre,
En cada una de estas historias brilla el talento del escriba, que provocan, casi sin percatarnos de ello, una discreta sonrisa en la cual se asoma, traviesa, una lágrima. Tiene la habilidad de sorprendernos, aun cuando creemos conocerlo. Hay historias que descubren un horror a lo Poe que logra estremecernos. Un peligro que nos amenaza a todos, más terrible aún, porque vive dentro de nosotros mismos, que siempre está al acecho, el fantasma de la locura. Lanzó un grito espantoso, volviendo a nado precipitadamente hacia la orilla. Daba horribles voces, y al llegar a la tierra huyó a través del campo completamente desnudo. Se había vuelto loco. Cuentan que el escriba terminó sus días en una clínica de reclusión para enfermos mentales. Los últimos 3 años de su vida había estado confinado en ella tras un fallido intento de suicidio que desató la locura. Tal vez los excesos y las drogas condicionaron el final, el desequilibrio mental y las alucinaciones que describió en sus relatos. Al leer sus narraciones, debemos aceptar la complicidad que nos propone desde el propio arranque del relato. Un guiño desafiante con el cual reta, obligándonos a descubrir desde la presentación misma de la trama y los personajes el desenlace final. Se engañan quienes solo ven en él a un simple autor de cuadros de costumbres. Cuidado, Guy de Maupassant logra, tras el aparente velo de la cotidianidad, un estudio de las esencias del hombre.